Y aún lo que le llaman eso de Semana Santa, llaman eso respeto. Antes, por ejemplo, lo que llaman Semana Santa no se emborrachaban, no había nada de borrachos. Ahora los borrachos con su botella de cerveza en la calle. Otros jugando fútbol, allá hablando sus palabras sucias. Gloria a Jesús, el mundo de madre peor. Amén. Gloria al Señor. Recuerda la muerte de Cristo, pero hermano, otros vaciando libros, imágenes, que eso es pecado que ellos ponen en su palabra. Porque el Señor dice en su palabra, dice aquí en la Santa Biblia, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Quién lo dice eso? Dios lo dice. Y el que adora imágenes estatuas se está comiendo culpa a los demonios y no a Dios. 1 Corintios 10:19. Y la Biblia dice en el Salmo 115 que los cielos tienen boca y no hablan, oído no hablan. No hablan. Tiene ojos y no ve. Tiene orejas y no escucha. Ese es el libro. Tiene pies y no camina. Tiene manos y no palpa. Y la palabra de Dios dice semejante a estos que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hay que confiar en el verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, que tiene ojos y que se está mirando. Ahí dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a buenos y amados. Caminan con nosotros, caminan con nosotros y Él está con nosotros en este día. Y todos los días de nuestra vida nos voy a repetir su palabra. Gloria a Jesús. Sus manos no se han cortado de la tierra para salvar, ni su oído se ha cerrado para oír. Él responde cuando le llamamos creyendo. ¿Quién vive? Ya su nombre. Están viviendo de todo lo contrario, porque es obra del diablo, es una burla. Como a Dios lo comparan con un muñeco que no tiene aliento de vida, no sirve para nada. En manos pecadoras hacen esas estatuas. Es pecado delante de la presencia de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, mientras Dios hablaba de las cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que debían existir. Pero él les dijo, ¿por qué están endurecidos y vienen a vuestros corazones los pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpar y ver, porque el trigo no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de vosotros no lo creían, y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de hiel, y él comió. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Está escuchando? Mire, para que la persona pueda entender, pueda comprender la palabra de Dios y pueda ponerlo por obra, Dios tiene que abrir el entendimiento. Si no, no entiende nada. ¿Está escuchando? Gloria a Jesús. ¿Usted quiere entender la palabra de Dios? ¿Sí? Para que usted entienda la palabra de Dios, tiene que estar atentamente escuchando y claro, creyendo de todo corazón. Dios te abrió el entendimiento a sus discípulos para que entiendan las santas escrituras. Porque esta palabra, dice la palabra de Dios, que se han de servir espiritualmente. La palabra de Dios tenemos que meditarla. Amén. Y Dios es el que nos hace el entendimiento para entender y comprender. Por eso los falsos profetas, cuando toman esta palabra, como no están arrepentidos, entonces ¿qué hacen? Tuercen las escrituras. Y al torcer las escrituras, los tuercen, los desvían del camino de Dios. El falso profeta que predican y dice, no hay infierno. Cuando la Biblia lo habla claramente, aquí mismo el Señor Jesús predicó del reino de los cielos y del reino de las tinieblas. Predicó de la vida eterna y de la condenación eterna. Predicó que hay un cielo y que hay un infierno. El mismo Señor Jesús es el Dios el Hijo. Él habló, el mismo predicó. Y los falsos profetas hablan lo contrario. ¿Quién vive? Jesús dijo, no temas al que no te puede
ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Está escuchando? El diablo que se rebeló contra Dios y esos ángeles que también servían a Dios, la parte antes se rebelaron contra Dios, todos esos, Satanás y sus ángeles, están reservados para la eterna condenación. Y el infierno está preparado para ellos, no para el hombre. Pero como Satanás no quiere irse solo, él se quiere llevar al mundo entero a arrastrarse al infierno también. Gloria a Jesús. ¿Está entendiendo? ¿Y qué hace el diablo? Dice la Escritura, el diablo es el que ciega el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ya lo hace eso? Por eso Satanás tiene al mundo entero bajo sus pies. 1 Juan 5:19. Y por eso en el mundo practican todo lo que se le viene gana. Matan, roban, adulteran, fornican, mienten, se emborrachan. Gloria a Jesús. Practican cuantas maldades. Adoran imágenes, estatuas. Gloria a Dios. ¿Y cuántas cosas hacen? ¿Cuántas maldades? Y el mundo piensa que solamente el pecado es robar, matar, nada más. Y el resto para ellos no es nada. Gloria a Jesús. ¿Está escuchando? Y hay gente que dice que cuando uno muera y termina todo. Ahí se acabó todo. El libro fuera que cuando uno muriera y terminaría todo. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice en Hebreos 27 que después de la muerte viene, ¿qué viene? El juicio. El juicio. Cuando uno muere, él hace la separación de este cuerpo con el alma. El alma sale. El espíritu sale. Este cuerpo va a la sepultura. Gloria a Jesús. El grito maravilloso cuando uno muere en la casa de Dios. Cuando muere en la casa de Dios, guardando los mandamientos, la muerte en cualquier momento puede llegar. En cualquier momento. Amén. El diablo es el que pone la cruz de la muerte. Le pone el coma a la muerte, a su cuerpo, pero al alma no le toca nada. Gloria a Jesús. El alma, Satanás no lo toca cuando esa alma está con Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces el alma sale del cuerpo, aleluya, y se va en manos de ángeles al paraíso, a descansar. Gloria a Dios, al gozo eterno. ¿Está entendiendo, hermanos? Pero cuando una persona, el ser humano, muere en pleno pecado, sin arrepentirse, sin aceptar seguir a Cristo, ¿cuál es su fin? El mismo ángel de la muerte, ese mismo ser satánico que le mata su cuerpo, se lo lleva su alma para abajo a la condenación al infierno. Y a la persona le pueden hacer cuantas misas y sigue perdiendo para siempre. Y se perdió para siempre. Y Dios no quiere que el ser humano, que la persona le vaya a perderse en el infierno, porque ahí jamás sale. Lea usted la Biblia en San Lucas capítulo 16 al versículo 19. Dos hombres que murieron, un pobre y un rico. El pobre tenía en cuenta a Dios y amaba a Dios de corazón. Gloria a Jesús. Cuando llega a morirse, el pobre, su alma se va en manos de ángeles a descansar. Mire que digo, el rico llega a morirse, no viene ángel de Dios. Los ángeles del diablo que le mataron en ese momento, le pusieron de contra muerte, se lo llevaron al infierno y ahí está la piel en llamas. ¿Quién estaba mejor, el rico o Lázaro? Pero Lázaro no tenía oro ni plata, ni de repente mi casa no vivir. No tenía cosas materiales, pero tenía salvación, tenía vida eterna. Y eso es lo más grande. Porque dice la Biblia, ¿de qué aprovechar el hombre que gane todo el oro del mundo y pierda su alma? Si el oro y la plata no nos salvan, el que nos salva es Jesucristo cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Ya su nombre. Y ese hombre rico, para abajo, a la condenación, a gritar, a llorar, a gemir, a lamentar, a recordar cuánto
Cristo te ama, Él te ama, acéptalo como tu Salvador, arrepiéntete, cree en el Evangelio, para que seas salvo de tu casa. Eso no es para mí, yo tengo mi religión. Bueno, llega el momento que le llega la muerte y ahí ve su final. Y su final es que se dio la perdición eterna. Y ahí gritaba, ahí lloraba, ahí gemía. Como dice el Señor Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Porque en el infierno esas almas que se atormentan día y noche, en todo momento, en todo tiempo, no solamente se queman, sino también esos animales, esos gusanos, sus demonios que los atormentan ahí terriblemente esas almas. Gloria a Jesús, quien vive ya su nombre, que Dios tenga misericordia, que ninguno de vosotros vayamos a parar ese lugar. Para eso estamos en esta mañana predicando de Jesucristo, para que Él lo acepte como su Salvador, porque Él es el dador de la vida, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Oyente de la radio, que también en vez de seguir a Cristo, salve su alma, salve su familia. Gloria a Dios, los que nos están viendo por internet también, Cristo, dando religión, dando salvación, dando vida eterna. Lea la palabra de Dios y obedezca lo que dice Dios en su palabra. Y este hombre estaba condenado en el infierno. De ahí clamaba, pedía y conoció a Abraham y a Lázaro. Ellos estaban en la parte superior del Seol. Amén. Y ellos estaban contando lo que aconteció con ellos. Y ellos esperaban también, gloria al Señor, la salvación, la vida eterna. Ellos estaban en un lugar de descanso. No estaban en el paraíso, Lázaro y el rey. Estaban en la parte superior del Hades. Más los demás estaban abajo quemándose. Y Cristo vino para que esas almas que estaban dejando allí, los que creyesen en Él todos, se lo lleven para el paraíso eterno. Gloria a Jesús. ¿Está entendiendo, hermano? Pero ese hombre estaba condenado quemándose ahí. Y ahí dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahí recién mucha gente se arrepiente, pero muy tarde. ¿Está entendiendo? Y no hay que arrepentirse tarde. El mañana no nos corresponde a nosotros, el mañana es de Dios. Si Dios quiere, mañana darnos un día de vida, que nos da. Si no, más tarde o en la noche, ya no podemos cesar. Gloria a Jesús. ¿Está entendiendo? El que está con Cristo no tiene miedo a la muerte, porque el morir en Cristo es ganancia. ¿Cuántos quisieran estar arriba? Ahora mismo. Ahorita mismo queremos estar, ¿sí? Levanta su mano bien alto. ¿Quiere decir todos quieren morirse ahorita? ¿Ah? Claro, porque para ello tenemos que este cuerpo morir. O venga el Señor y el arrebatamiento y nos lleva. Este cuerpo es transformado en un abril y será todo un cuerpo incorruptible, que traspasamos ese techo y nos vamos a la parte celestial con un cuerpo incorruptible sin mirar a la de los ángeles, porque ese cuerpo vamos a tener. Este cuerpo lo tenemos aquí mientras estamos en este mundo, en esta tierra, estamos como peregrinos, como pasajeros. Pero cuando estemos allá, vamos a estar con este cuerpo que tiene hambre, que tiene sed, que se cansa, que lloramos, que nos entristecemos, que nos envejecemos, que nos enfermamos. Ya no, este cuerpo ya no tendremos. Tendremos el cuerpo que tiene el Señor Jesucristo ahora mismo. Cuando Él se aparece a su discípulo, Él cuando estaba con los pecadores en el mundo, tenía el cuerpo como nosotros. Se cansaba, lloraba, tenía tristeza. Cuando Él se va, pasa por Samaria, dice que se cansó y le pidió a la mujer samaritana que le diese algo porque estaba cansado, tenía sed. Gloria a Jesús. ¿Está entendiendo? Pero cuando ya Él resucita entre los muertos, ya no resucita con el mismo cuerpo. Pero ya no lo veía más. Él se manifestaba a sus discípulos. Por eso Él dice a sus discípulos
Y aquí un poco el mundo no me verá más. El mundo no me verá más. Pero vosotros siempre me veréis. Es un privilegio que el discípulo siempre tiene comunión con Cristo. Siempre vemos la maravilla de Dios. Y un día lo veremos cara como Él es. Gloria a Jesús. ¿Está entendiendo? Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Y bienaventurado el que ama su venida. El que sea el Señor. Pero el mundo ya no lo vio más hacer y ya no lo ve más. Aleluya. ¿Por qué? Porque si ella estaba como un pueblo incorruptible. Y cuando los hijos estaban tristes y llorando, el Señor se les aparece. Y le dice, pasa vosotros, sin tener que tocar las puertas. Entró, porque ya tenéis el cuerpo incorruptible. Gloria a Jesús. Aleluya. Y esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. Oye, sigamos leyendo. Y le digo, estas son las palabras que os hablé tanto por vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí y en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Entonces desarrolló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo, así está escrito y así fue necesario. Tenía que ser necesario. ¿Qué cosa? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Está escuchando? Tenía que ser necesario que el Señor Jesucristo padezca mucho por nosotros los pecadores. Aunque Él mismo, Él no quería padecer, porque Él sabía el sufrimiento tan terrible que le venía, como esos latigazos que daban aquellos romanos, esos 39 latigazos que le caían en sus espaldas del Señor, que fue molido por causa de los maldades. Y esos látigos tenían en las puntas, tenían un poquito de bronce. La punta de esos látigos tenían como unos bronce, la llaman bronce, o sea, como unos hierros. Cuando esos latigazos le caían al Señor, imagínense la carne cómo se desgastaba la sangre. Gloria a Jesús. ¿Está entendiendo, hermano? Después de eso le hicieron cargar una cruz pesada. ¿Saben que al Señor Jesús le hicieron cargar la cruz a la crucificada ahí mismo? Y el Señor de cansancio se caía. Y cuando se caía, ahí le caían los latigazos. Gloria al Señor. Lo llevaron a un monte que llevaba en la calavera. Y ahí lo crucificaron. Esos clavos tan terribles, esa corona de espinas que le pusieron en su cabeza. A usted que le ponga una corona de guía de espinas, le va a doler la primera espina. Gloria a Dios. Pero le pusieron ahí esa corona de espinas. Y cómo le dolían al Señor cuando le pusieron esa corona, como que la traspasaban clavos en toda su cabeza. Gloria a Jesús. ¿Y vive? Y a su nombre. Todo era muy sangre, Señor. Por eso dice la Biblia, molido por nuestros pecados. Y ahí en ese tremendo monte, en ese tremendo sol, gloria al Señor. Aleluya. Cuando él tenía sed, dice la Biblia que él pidió, él dijo, tengo sed. Y va uno y empapa una esponja con que con agua con vinagre. ¿Alguien sabe qué dieron al Señor? Vinagre. ¿Y el vinagre calma la sed? Peor. Cuando usted está de sed, tome un poco de vinagre. Es terrible, pero eso que dieron al Señor. Vinagre de Dios. Amén. Y tantas maldades que hicieron allí, mire cuánto el amor de Dios que le dijo al Padre Celestial, Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. Digo ese Señor, ¿cuántos nos amamos? Perdónalos porque no saben qué hacen, porque era el diablo que los estaba utilizando esas armas. El diablo que había tomado también veneno. Es igual cuando la persona mata, roba, golpea, fornica, practica la vida, miente, habla malas palabras, alguien que le aborrece. Esta persona es el diablo que está metido en esa persona para que haga esas cosas. Gloria a Jesús. Y cuando vienen a Cristo, Cristo los liberta y dejan de hacer estas cosas malas. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasan atrás. Y todas son dañadas. ¿Por qué? Porque ese demonio que lo hacía pecar salió de su cuerpo. Y se va a buscar por ahí alguien que le abra la puerta para meterse y hacerlo hacer lo que hacía con él, donde estaba. Por eso en San Mateo capítulo 12 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y tengan cuidado, gloria al Señor, tengan cuidado, hermanos, llevamos cuidado todos nosotros, todos, viendo todo, predicador, todo lo que está escuchando, todos, porque el Señor está parando, nos dice para todos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Siempre el diablo busca lo seco, lo inmundo. Gloria al Señor, busca esas cosas. Amén. Anda buscando secos, por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega aquí a casa, va a ir desocupada, barrida y adornada. Gloria a Jesús. Mire cuando el Señor entra, lo adorna. Interiormente, el Espíritu Santo lo limpia todo, saca toda la inmundicia, barre toda la inmundicia. Gloria a Jesús. ¿Está escuchando? Por eso cuando el espíritu inmundo llega a esa casa, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Amén. Esa limpieza que hace el Señor le barre, le quita toda la inmundicia y lo santifica y le pone su Espíritu Santo. Pero si nosotros no cuidamos esta bendición tan grande, en cualquier momento el Señor se va. Por eso la Biblia dice, no conquistéis al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Amén. Gloria a Dios, porque para ser salvos tenemos que tener el Espíritu Santo. Cristo cuando viene a llevar a su iglesia, ya no viene a pisar esta tierra, ya no. Él de los aires atraerá a su pueblo. Y la iglesia que tiene el Espíritu Santo para arriba. Gloria a Dios. Por eso el Señor habla de las vírgenes. ¿Habla de las vírgenes o no? 5 prudentes y 5 insensatas. Las que estaban en el Espíritu Santo se fueron con el Señor. Las otras se quedaron. Pero en la iglesia. Porque cuando el Señor venga a arrestar a su iglesia, no toda la iglesia estará preparada. Dice la Biblia, uno se va y otro se queda. 2 mujeres estarán en el campo, la una se fue y la otra se quedó. 2 estarán durmiendo en una cama, uno se va y uno se queda. 2 estarán trabajando, uno se va y otro se queda. 2 estarán de camino, dice, uno se va y otro se queda. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Ya su nombre. Entonces, la iglesia que está preparada con las 5 vírgenes para arriba. Y los que no están preparados se quedan a la tribulación. La única opción de cerrar tus almas ahí, el anticristo lo va a decapitar, porque el anticristo, el que viene ya a reinar este mundo, es enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios. Ese hombre con qué furia agarrará a los cristianos y los descuartizará, los decapitará. Amén. Esa opción para salvarnos. ¿Quién vive? Pero miren, hermanos, cuántos que ahora no tienen, no pueden soportar una pequeña prueba, una pequeña lucha muchas veces. ¿Cuánto más cuando venga esa prueba tan terrible? Dijo el Señor que no habrá tribulación tan grande como la que viene, como en los días de los Césares. En esos días de la Santa Inquisición, como los cristianos a los creyentes los echábamos, quemaban en la hoguera, a la fosa de los leones, los torturaban, les cortaban sus brazos, sus pies, les arrancaban los ojos, les quitaban la piel y los dejaban en carne viva que se fueran ahí colgados. Cosa terrible era, pero lo que viene va a ser peor todavía. Gloria a Jesús, porque va a ser el mismo diablo Satanás que viene ese hombre que va a perseguir a los cristianos. ¿Quién vive? Ya su nombre. Y a los que no quisieron arrepentirse, a los que no quisieron aceptar a su Dios, a los que no quisieron buscar a Dios,
les pondrá la marca en la mano derecha a las frentes, si no nadie podría comprar ni vender, si no tuviese la marca del anticristo. Y esa marca ya es de nación. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay esa ley que nadie puede ser atendido en los hospitales, en las clínicas, si no tiene el chip del 666 en su mano derecha o en su frente. Eso ya está. Y eso comienza a repartirse en todas las naciones y posiblemente dentro de poco venga aquí en el Perú también. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Ya su nombre. Y después ya vamos a hacer eso, después va a ser el que no tiene esa marca en la mano derecha, no podrá comprar ni vender. Gloria a Dios. Y eso lo registrará en una computadora, la computadora más grande del mundo que ya se encuentra en Europa. Allá en Suecia está esa computadora. Gloria a Jesús. Y ese ser satánico que viene de parte de Satanás, con señales y ruidos mentirosos, ese hombre está esperando su momento. Pero dice la Biblia, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene al anticristo? ¿Ah? La iglesia. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. El mundo debe dar gracias a Dios que su iglesia todavía está en esta tierra nombrándolos. Gloria a Jesús, la iglesia verdadera. No falta profeta, ese día no es lo lleva más alta por la iglesia verdadera que predica este verdadero evangelio con las señales, con los milagros, mostrando el poder de Dios. Gloria a Jesús. Pero una vez, dice la Biblia, que solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Una vez que la iglesia sea quitado de este mundo para el cielo, entonces se manifestará el inicuo, que viene de parte de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos para los que se pierden. Gloria a Jesús. ¿Y por qué se pierden de Satanás? Si Dios quiere que todos salgan, Dios quiere subir a Cristo de la sangre para salvar. ¿Y por qué se pierde si esa mujer que va a aceptar la marca del anticristo? ¿Sabe por qué se perderá? Dice la Biblia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el amor de la verdad para ser salvos? ¿Ah? Jesucristo. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre que por mí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y yo les defiese por un engañoso. Porque ese ser satánico de la que viene con un poder engañoso. Va a ser descender fuego en el cielo, pero ese es mentiroso, esa señal. Va a ser una estatua, y a esa estatua le va a dar aliento de vida, y a esa estatua, todo el que no haga el lo manda a matarlo. Mire qué señales, que la gente se van a quedar maravillados, y dirán, ¿quién como la vez y quién podrá vencer? Gloria a Jesús. Hay uno que lo va a vencer y lo va a lanzar vivo al lado del fuego. ¿Cómo se llama que lo va a lanzar vivo? El Cordero y el Cordero 2 vencerá. El Cordero de Dios es Jesucristo. Cuando Cristo viene para limpiar esta tierra y a reinar con sus santos, el anticristo dice que reúne sobre esto como la arena del mar para hacer guerra al que viene montado sobre el cabello blanco y sobre su ejército. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Señor con la espada de su boca. Aleluya. Dice la Biblia que lo lanzará vivo al lago de fuego, al falso profeta y a la bestia. Amén. Se van derechitos al lago de fuego porque esa es su herencia que tienen ellos. Y el diablo es el tercer candidato que se va para el lago de fuego. ¿Quién vive? Y no solamente ellos, sino todos los desobedientes, todos los que no acepten a Jesucristo, todos los que rechacen el Evangelio, todos los que reciban esa marca de 666, ese lugar les espera con el diablo, el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis 1 toda su Biblia. Gloria a Dios. Dios que Señor, ten misericordia de mí, que ni yo, ni mi familia, ni mi
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e ingenuos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A ese lugar van todos los desobedientes, todos los pecadores que no se arrepintieron, que no aceptaron a Jesús. Gloria a Dios. Pero los que guardemos esta palabra, el tener paz, aceptar a Jesús. Allá la victoria. Aceptar a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, ¿qué vamos a recibir? Limpieza de pecados. Mire, todo es tan normal, desde que hemos nacido hasta donde tenga sus años de vida, el Señor le lava todo lo lava. Y Él dice, nunca más me acordaré de mis pecados. Nunca más. Todo lo que hemos hecho por ignorancia, Dios nos lava, nos limpia nuestra vida. Entonces, comenzamos, cuando aceptamos a Cristo, entramos por esta puerta estrecha, o por esta puerta angosta, y caminamos por este camino rumbo a la vida eterna. Gloria a Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo, si yo soy la puerta, que por mí entrar será salvo. ¿Cuántos debemos ser salvos? Salves. El que por mí entrar será salvo. Olvídese de cualquier cosa que le han enseñado la religión. Eso es mentira, es engaño del diablo. Tenemos que nosotros hablar y predicar tal como dice la palabra de Dios. Y Cristo dice, yo soy la puerta, la única manera para entrar al reino de los cielos, para ser salvos, solamente Jesucristo. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Entra por la puerta cuando acepta a Jesús. Una vez que entran a caminar con Cristo por este camino estrecho, este camino angosto, este camino de santidad, este camino de arrepentimiento, este camino de luz. El camino es de luz con tinieblas. Y se dice que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. El que está sin Cristo, lamentablemente, anda en tinieblas, anda en pecado, el diablo de Satanás, que si se ve en cualquier momento, el diablo se lleva para el infierno. Para allá va Satanás y para allá se lleva a todos los que le siguen y a todos los que le sirven. Amén. El Señor nos lleva para arriba. Y el camino de la vida es hacia arriba, entendido para apartarse de su trabajo. Vamos a terminar, hermano, con el mensaje. Apocalipsis 3:20 o Apocalipsis 3:10, perdón. Mira esta promesa del Señor. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. ¿Qué dice el Señor? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, te tengo que vienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos? Oiga lo que el Señor le dice y lo que nos ha dicho en este día a través de su mensaje. Que Dios le bendiga a todos, que Dios quiera que a través del mensaje, aleluya, enderecemos nuestros caminos, vengamos a Cristo, porque aquí no están las puertas, Cristo viene ya, se cierra la gracia de Dios. Antes de que se cierre, trate de entrar. Esforzados en entrar por la puerta estrecha, dice el Señor. Esfuerzo en entrar por la puerta estrecha, desde ahora en adelante. Mañana puedes explicar, ahora mismo hágalo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón, dice el Señor. Amén. No podemos decir para gracias al Señor por su santa palabra. Gloria a Dios, levanta manos al cielo. Levanta manos para que le demos gracias al Señor.
solo que escuchar la palabra de Dios. Si usted quiere ahora mismo entregarse al mismo Jesús, o reconciliarse con Dios, volverse a Dios, lavarse en la sangre de Cristo. Amén. Prepararse para el encuentro de su Dios. La Biblia dice: prepárate para el encuentro de tu Dios. De ahora en adelante, ya no hay tiempo más para estar perdiendo el tiempo para desperdiciar el tiempo en las cosas malas. La Biblia dice claramente: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo es muy malo en esta época final. Amén. Todas las señales para el retorno de Cristo, todo está cumplido. Erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, más cerca de lo que nosotros no pensamos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Fíjense cuando Dios le ama, Él le derramó su sangre, lo mataron, lo crucificaron, se burlaron del Señor, hicieron cuantas maldades con el Señor. Amén. Pero Él hizo para salvarnos. No le dé espalda al Señor, dé espalda a un mundo de maldad, dé espalda a Satanás, dé espalda al pecado. Pero aquel que lo ama tanto, que derramó su sangre, no le dé espalda al Señor. Aquí estoy, sufriste por mí, te entregaste por mí, ahora yo me llevo a ti para ser tuyo para siempre. Amén. Todo aquel que quiere entregarse a Cristo Jesús o reconciliarse con el Señor de todo corazón, levanta tu mano al cielo. Levanta sus manos así: Señor, ahora te acepto, te recibo. Ahora mismo, Señor, yo no he sabido cuándo sufriste, que tu vida diste por mí para salvarme. Ahora te acepto, te recibo, Dios mío. Yo le diría que los manos levantadas, pasen, vénganse para acá. Venga, hermana, aquí te amo. Cuánto sufrió el Señor por nosotros para salvarnos. Ese castigo que Él sufrió, ese era para nosotros. No merecíamos ese castigo, pero Él lo hizo. Él se puso en lugar de nosotros. Gloria a Jesús. ¿Está entendiendo? Y Dios, el Padre Celestial que nos ama tanto, también, en lugar de castigarnos a tu Hijo, Dios se castiga. Amén. Gloria a Dios para poder salvarnos. Por eso, ¿qué excusa tendrá la humanidad del mundo si no viene a Cristo? Si no aceptan a Jesús, si no se arrepienten al tiempo, si no creen en el Evangelio. Porque aquí no se trata de religión. Amén. Aquí se trata de salvación. Gloria a Dios. Religiones hay bastante, pero ninguna religión en el mundo te salva. Nada, religiones hay miles de religiones. Hay sabáticos, hay mormones, hay testigos, hay católicos, hay musulmanes, hay esa secta que se llaman israelitas, otras sectas que se llaman ortodoxos, y cuántas sectas, pero ninguno de ellos te salva. Esos te condenan más porque te hablan contrario a la Biblia. Por ejemplo, los mormones te hablan contrario a la Biblia. Para ellos Jesús no es su Salvador. Para ellos su Salvador es un tal de Cristo. Ese es su Dios, ese es su profeta. Gloria a Dios, entonces no. Ese es su Dios de ellos. Están al revés de la palabra, porque el diablo tiene enseguecidos. Levanten sus manos al cielo. La iglesia, Señor, no cuenta salva, pues voy a enterrar también, me voy a entregar a servir al Hijo Jesús para que nos gracias al Señor. Ore con nosotros. ¿Qué ha pasado aquí delante del Señor en el rayo? Digan conmigo: Señor Dios, Padre Santo, te doy gracias esta mañana por estar en tu casa. Dios oración, Dios mío, ten misericordia. Perdóname todos mis pecados. Lávame
Dios les bendiga grandemente, que como hija de Dios, como hijo de Dios, espero subir a Cristo, fui esta salvación tan grande que hoy mañana. La salvación de Jesús cuando oramos, cuando entra en tentación. Amén. Es como Dios nos ora y viene para que no entre en tentación. Cuando usted lee la Biblia y la medita para ponerlo por obra, gloria a Dios. Y cuando viene a la iglesia a congregarse para que crece en la gracia de Dios, cuando uno entrega su vida a Cristo es como un niño que recién nace. Y ese niño que recién nace hay que cuidarlo. Amén. Hay que cuidarlo porque está todavía muy delicado. Comienza a dar los primeros pasos y ya comienza a ser una persona que pueda caminar firmemente. ¿Está entendiendo? Y la Biblia dice que somos como niños recién nacidos. Y como niños recién nacidos, dice Pedro, si es que hay gustado la divinidad del Señor, rescata como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que crezcas en la gracia de Dios. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada? ¿Sabe cuál es esa leche espiritual? La palabra de Dios. No adulterada quiere decir que le van a dar tal y conforme a nuestro espíritu. Porque los falsos profetas le predican adulteradamente la palabra de Dios. Los mormones la adulteran a Biblia. Los testigos le adulteran a Biblia. Los adventistas le adulteran la palabra de Dios. Amén. Las iglesias que adoran imágenes están adulterando la palabra de Dios porque ellos dicen, no ya las imágenes lo que ustedes dicen en la tierra. Y si se hace, ¿qué hacen? Adulteran la palabra de Dios. Hacen misas, adulteran la palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Está bien? Otros venden comida en sus iglesias, están adulterando, están perdiendo el evangelio. Porque si mismo en mi casa se llama casa de oración, a un nueva de ladrones. Otros que bautizan solamente en nombre de Jesús, cuando el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús aquí sin palabras, Mateo 21:19 dice, vayan ya discípulos de todas las naciones y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos que bautizan solamente en nombre de Jesús están adulterando la palabra de Dios, están torciendo las Santas Escrituras. Gloria a Jesús. Entonces la palabra tenemos que hablar tal como está escrito para salvarnos. Porque si estamos predicando palabra adulterada, los volvemos adúlteros. Y los adúlteros para dónde van, ¿saben para dónde van los adúlteros? Apocalipsis 1:8, lago de fuego, para allá se van los adúlteros. Entonces aquí no podemos adulterar. Se predica palabra adulterada, todos adulterio espiritual. Gloria a Jesús. Tenemos que hablar tanto como está escrito para que reciban este paso verde, esta leche espiritual para que crezcas para la vida eterna. El Evangelio tal como está escrito. Amén. Hermano, las cosas malas que usted hacía, no lo vuelva a hacer. Hablaba malas palabras, tenía hija, tenía enojo, malos pensamientos, pleiteaba con su vecino, pleiteaba con su esposa, no obedecía a su esposo, lo gritaba, insultaba, ni de comer le daba muchas veces, no hagan eso ya. Amén. Se van a portar como verdaderos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Usted, hermana, se ponía pantalón, el viene del hombre. La mujer no utiliza pantalón. La Biblia lo condena. Pero el hombre de Dios dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, porque es mujer. La mujer viste ropa de mujer o de hombre. De mujer, porque es mujer. La mujer como que le pertenece de mujer. Y el varón como de varón, porque es varón. Por ejemplo, la mujer sí puede andar con su cabello largo, porque aquí se sabía que a la mujer dejarse de ser su cabello le es honroso. 1 Corintios 11:14 en adelante. El varón sí se recorta su cabello. Dice la Biblia, el varón le es honroso dejarse de ser su cabello. Amén. Entonces usted, aún cuando se recorta su cabello, está obedeciendo lo que Dios nos dice para. Ezequiel 24:20, el Señor nos dice a los varones, no te raparás tu cabeza, ni dejarás crecer tu cabello, sino que lo recortarás solamente. ¿Está entendiendo? ¿Que quiere obedecer para la Señor? Se nos traía bueno, nosotros los que lo habíamos recortado, obedeciendo lo que Dios dice para. Nos vestimos como varones,
quitaba su cara, se quitaba su boca, se daña físicamente. ¿Sabe usted quién fue la primera mujer o una mujer que se pintaba para seducir a los siervos de Dios? Una mujer llamada Jezabel, segunda de Reyes 30, ahí está. Y esa mujer Jezabel era una enemiga de Dios, una mujer terrible, que se pintaba para seducir a los siervos de Dios. Y cuando la mujer se pinta, ese espíritu de Jezabel que va en el mundo hebreo, entonces se mete en esas personas. Pero cuando viene un Cristo, todo el mundo de Jezabel, los espíritus satánicos salen y viene el Espíritu Santo en su vida. Amén.